Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Sí, me alegro mucho que estén bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Listo. Ok, chicos, voy ¿cómo se llama? A colocarlo en live y ingresan, ¿ok? Yo creo que por Ujú. ahí también ya está Dirvia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Buenas tardes. A Qué ver, denme bueno. un minuto. Ujú, Ok, ¿puedo? listo. Un minuto. Ujú. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, pues, estamos acompañados del profesor Carlos. Pueden encender sus cámaras, ya conocen la dinámica. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues pueden dejarla saber y él con mucho gusto las estará aclarando. La dinámica del profesor es a medida que él va explicando, va preguntando si tienen alguna duda, ¿sí? Muy bien, lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer de manera oral. Bien, bienvenidos todos. Adelante, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, chicos y chicas, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Para la clase del día de hoy nos vamos a enfocar primeramente en dos tipos de ecuaciones que ya en su momento trabajamos con las propiedades. No se preocupen si no recuerdan las propiedades. Cualquier duda que tengan durante la clase me van diciendo y lo vamos resolviendo. El primer tipo de ecuación con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Son las ecuaciones exponenciales. ¿Ok? Recordemos que de las ecuaciones exponenciales van a existir dos tipos de ecuaciones. Las que se conocen como exponenciales de base A o base numérica, que se refieren a ecuaciones donde tenemos una base numérica elevada a un valor con una variable. Llámese la variable X, Y o Z. Además, tenemos las ecuaciones de otro tipo, que son las ecuaciones de base E, que están elevadas a una variable. Puede ser X, Y, Z o bueno, cualquier letra del abecedario. ¿Ok? Fundamentalmente, cuando trabajamos con este tipo de ecuaciones, es muy importante tomar en cuenta que las propiedades que aplicamos de la base A y la base E van a ser exactamente iguales. ¿Ok? Conozcamos cómo se va a ver un tipo de ejercicio para este caso. Por ejemplo, digamos que tenemos el siguiente caso. Tenemos 9 que multiplica 27 a la X y esto va a ser igual a 27. Como estamos trabajando con una ecuación, nuestro objetivo, como es con la mayoría de las ecuaciones, es obtener el valor de la variable X, fundamentalmente. Ahora, si se dan cuenta, en este tipo de ejercicios puede ser un poco difícil al principio imaginar, ok, ¿cómo yo puedo obtener este valor? Si lo tengo elevado, ¿cómo yo bajo esa X de ahí? Bueno, su objetivo realmente va a ser ese, bajar la X, que es básicamente por lo que estamos acá. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta cuáles son los factores clave o las llaves, por así decirlo. ¿Verdad? Los factores clave en este aspecto es primero encontrar tipos de relaciones. ¿Cuál es, por ejemplo, una relación que puede existir entre 9, 27 y 27?
Bueno, aquí les voy a dar esta respuesta, que los 3, ¿verdad? Son factor de 3 y son factor de 9. Y eso yo lo puedo utilizar a mi favor. ¿Por qué? Porque este tipo de ecuaciones requiere que yo haga un tipo de arreglos, ¿verdad? Para poder obtener de manera muchísimo más fácil la respuesta de mi pregunta. ¿Cuál es? ¿A qué es igual X? ¿Ok? ¿O a qué valor debe ser igual X para que esto sea igual a 27? Porque tengo una ecuación a ambos lados de la igualdad. Ahora, les voy a recordar una de las primeras propiedades que les expliqué, que cuando yo tengo dos exponenciales de base A o de base numérica, si ellos tienen la misma base numérica, yo puedo colocar la misma base y sumar sus exponentes. Siempre y cuando, ¿verdad? La base sea la misma, sin importar cuál sea el valor de B, cuál sea el valor de C, yo puedo colocar la misma base, ¿verdad? Y sumarlos. También tomen en cuenta, ¿verdad? Tomemos en cuenta todos, que esto lo puedo hacer a ambos lados. Si yo quiero separar A de B, perdón, B de C, puedo aplicar la propiedad de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de lo que necesite. ¿Ok? Sabiendo esto, yo puedo utilizar esta ecuación para crear una situación como esta. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando hacer acá, básicamente, es reducir mi expresión. ¿Ok? Para que sea más fácil trabajarlas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí me tengo que valer mucho de los exponentes. ¿Ok? De las 1001 formas que existen de escribir 9 y 27. Les explico el primer caso para que vayamos entrando en calor. Hay muchas formas o hay varias formas en las que yo puedo escribir el número 9 y que representa 9. Por ejemplo, yo puedo hacer que 3 por 3 sea igual a 9. ¿Correcto? Porque 3 por 3 es 9. Entonces eso sí tiene sentido porque no estoy básicamente cambiando la ecuación de forma arbitraria. Pero, además de eso, tengo que recordar distintas formas de escribir esto. Por ejemplo, aquí voy a colocar un signo de multiplicación para no confundirnos. Yo puedo escribir 27 de muchas formas. Podría escribirlo, por ejemplo, 3x por 9x. ¿Okay? Esa es una forma en la que yo puedo escribir el número 27 a la x. Recordando que el 27, perdón, sigue elevado a la x y por lo tanto, sin importar de qué manera yo decida escribirlo, tengo que recordar que van a ser elevado a la x. Entonces vamos a mantener esto acá. Ahora, ¿con qué propósito yo hago eso? Como yo tengo esta propiedad acá, donde tengo la misma base, yo puedo hacer un cambio de 9 a 3 por 3 y a la vez puedo convertirlo en una expresión exponencial. Recordando, misma base, el exponente para cada uno es 1 y tengo 3 a la 2. De esa manera. ¿Ok? Tomemos en cuenta siempre que cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicios es muy importante tomar en cuenta propiedades de este estilo porque realmente son las que nos van a dar las claves para dar con el resultado. Ahora, ¿puedo aplicar esta teoría al caso anterior? Al caso siguiente, perdón. Por supuesto que sí. Ya yo sé, por ejemplo, que tengo 3 a la x. De la misma manera, yo puedo descomponer el 9 a la x de la misma manera que hice con el 9 anterior. Teniendo 3 a la x por 3 a la x. Y esto va a seguir siendo igual a 27. De momento no vamos a hacer nada con el número 27. Únicamente de momento. Ahora, chicos y chicas, ¿tienen alguna pregunta? Una pregunta, por favor, para que el profesor pueda avanzar, pueda aclarar, puedan entender el Si ejercicio. no tienen preguntas de momento, no se preocupen. Muy Podemos, bien. una vez que terminemos, podemos volver a hacer la misma ronda de preguntas y si alguno tiene dudas, revisamos cualquier paso. Bueno, Ahora ninguno, dicen que no. perfecto. Entonces, ya como se aplicó en este caso acá, vamos a cambiar acá el color. Vamos a aplicar la misma propiedad, que es esta propiedad que tengo acá, ¿verdad? La única diferencia es que tengo 3 términos, ¿verdad? En vez de
2, pero mantengo el mismo caso. 3 a la 2 por, va a ser 3 a la 3x. ¿Por qué 3? Porque tengo 1, 2 y 3 términos. Entonces, fíjense cómo fui de acá, 9 por 27 a la x, a 3 a la 2 por 3 a la 3x. Y el objetivo de esto no es nada más y nada menos que crear una situación donde tengo la misma base numérica. La misma base numérica. ¿Cuál es el propósito de eso? Bueno, que yo puedo agrupar mis valores y de la misma manera voy a reducir mi ecuación para que sea más fácil para mí trabajarlo. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, tengo acá misma base, sumo los exponentes y tengo 3x más 2. Y de esa manera ya estoy empezando a buscar y dar con la solución de mi ejercicio. ¿Ok? Mi pregunta ahora, ¿tienen alguna pregunta? No, ¿No, teacher. verdad? Ok. Ahora, con el 27, que lo tengo de este lado de la igualdad, como pueden ver, aplicando los pasos de 27 a 3 por 9, a 3 por 3 por 3 por 3, puedo obtener el mismo resultado. Me voy a saltar los pasos para no ser tan repetitivo, ya que en este caso tenemos el mismo valor numérico. Entonces, tengo acá 3 a la 3 y lo tengo descrito de esta forma. Ahora, una vez que llego a este punto donde ya aparentemente he hecho muchos pasos para obtener el resultado, sigo generándome la misma incógnita. ¿Cuál es dicha incógnita? ¿Cómo yo obtengo el valor de X si se encuentra justo acá? Que es la pregunta del $1.000.000, ¿correcto? Que es la razón por la que estamos acá. Ahora, quiero que en este tipo de problemas tomemos en consideración lo que ya venimos hablando anteriormente, que se refiere a las propiedades. Si yo requiero simplificar, evaluar o simplemente modificar cualquier valor de mi expresión, tengo que tomar en cuenta cómo yo aplico mis pasos, ¿ok? Porque son aplicaciones de las propiedades que ya previamente conocemos. ¿Ok? Fundamentalmente. Ahora, ¿qué propiedad o qué vamos a aplicar acá? Hay una regla que me dice que si yo quiero simplificar un logaritmo o una exponencial, ¿verdad? Si yo quiero simplificar o simplemente quiero bajar este valor de la exponencial, yo debo utilizar lo que conocemos como un logaritmo natural. ¿Ok? O simplemente un logaritmo. ¿Por qué? Es la misma relación que puede existir entre la multiplicación, ¿verdad? Y la división. Como podemos saber en muchos casos, la multiplicación y la división me generan algún tipo de círculo vicioso donde si yo tengo 2 y tengo 2 y yo sé que 2 por 2 va a ser igual a 4. Si yo llego a dividir 2 por 4 o 4 por 2, en cierta manera, voy a generar básicamente una relación entre ambos casos. Es lo que se conoce como un principio de que son inversamente proporcionales. ¿Ok? Fundamentalmente lo vamos a ver relacionado de esa manera. ¿Ok? Con las exponenciales y con los logaritmos naturales vamos a tener un caso bastante parecido. ¿Ok? Ahora, quiero hacer esta pregunta por si acaso alguien ya tiene una idea clara de cuál va a ser el siguiente paso. Definamos otra vez esa expresión que tenemos acá, 3 a la 3x más 2, que va a ser igual a 3 a la 3. ¿Cómo creen ustedes o qué creen ustedes que debería ser a continuación? ¿Cuál creen que debería ser mi siguiente paso?
Ok. Primero que todo, me voy a valer de lo que conocemos como las reglas de las exponenciales. Por aquí vi a alguien que alguien contestó, alguien dijo ni idea. Ok, no hay ningún problema con eso, no se preocupen. Fundamentalmente lo que voy a tratar de hacer acá es aplicar lo que son las reglas de las exponenciales. Más que todo lo que se refiere a una simplificación, por lo menos por propiedad en ese aspecto. Por aquí alguien preguntó que por qué estoy sumando el 2. Bueno, si nos regresamos a este paso acá, justo acá, por propiedades, yo tengo la misma base, 3 a la 2 y 3 a la 3x, ¿verdad? Si revisamos esta que tenemos acá, me dice que siempre y cuando yo tenga la misma base, yo voy a colocar, y estén multiplicándose, fundamentalmente eso, yo voy a colocar la misma base y voy a sumar sus exponentes. En este caso, tengo 2 y tengo 3x. Entonces, básicamente estoy sumando 2 más 3x. Pero, como lo estoy ordenando para tener las variables por delante, lo estoy aplicando de esa forma. ¿Ok? Esa es la razón principal por la cual lo estamos aplicando de esa manera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra más? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Ok. Ahora, hay muchas formas en las que yo puedo básicamente simplificar esa expresión. Tengo un exponencial, ¿correcto? Hay cierto tipo de propiedades que yo puedo utilizar para resolver esto. Una de las propiedades es la que se refiere a la propiedad de la división. ¿Cuál es la propiedad de la división? Como tengo multiplicación, perdón, también voy a tener divisiones. ¿Qué me dice esta operación? Si yo tengo dos logaritmos o dos exponenciales con la misma base, dice, yo puedo, siempre y cuando, recuerden esto, siempre y cuando ellos tengan la misma base, ¿ok? La misma base, yo puedo colocar dicha base, y sustraer o restar sus exponentes de esta manera, teniendo que esto va a ser b menos c. Como principio fundamental, ¿yo puedo aplicar este concepto? Por supuesto que sí. ¿De qué manera? Bueno, puedo hacer 3 a la 3 y 3 a la 3 a ambos lados. Como tengo exactamente la misma expresión del lado derecho, yo puedo simplificarla. Y del lado izquierdo, lo que yo voy a tener automáticamente en este caso es misma base. ¿Por qué? Porque 3 y 3 son la misma base. Y tengo 3x más 2 menos 3. Y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque, bueno, simplificado acá, bueno, vamos a escribirlo realmente como se vería. Esto va a venir siendo igual a 1 en este caso, en esta expresión. ¿Okay? Una vez definido todo esto, lo que me queda hacer es resolver la parte aritmética acá, que consiste en esta operación. ¿Por qué? Porque tengo mismos términos. Entonces, al tener los mismos términos acá, lo que yo requiero hacer es hacer una operación matemática. 3x menos 1. ¿Ok? De esa manera. Y todo esto va a ser igual a 1. Ahora, ¿qué me queda hacer acá? ¿O qué se supone que yo debería hacer en este caso? Cuando yo necesito hacer una simplificación de este estilo, me voy a valer de los logaritmos naturales. ¿Por qué? Porque como les expliqué anteriormente, si yo tengo un logaritmo de base x y yo quiero simplificar dicho logaritmo de base x o de base 2, yo voy a tomar ese logaritmo para poder simplificarlo con un exponencial de esta manera. Lo mismo ocurre si yo tengo un logaritmo natural, ¿verdad? De esta manera, y la manera que yo debo simplificar esto es elevándolo a un... ¿Ok? Es una técnica de lo que se conoce como un efecto recíproco, donde para yo saber
el resultado de una multiplicación, yo puedo tomar los resultados y dividirlos para obtener ese valor. Entonces, en este caso en particular, como yo deseo hacer exactamente eso, porque es la única forma real en que yo puedo simplificar esto. Entonces tomo este valor y lo determino al logaritmo natural de 3 a la 3x menos 1, aplico la fórmula a ambos lados. ¿Por qué? Lo que aplico a la derecha se me aplica acá. Entonces, a ambos lados tomo dicho valor, vamos a hacer suficiente espacio acá, tomando en cuenta la misma base, el mismo caso en este punto, y una vez que yo tengo definido ese valor, un segundo, 3 acá, vamos a hacer esto mejor. Una vez que tengo definido dicho valor, aplicado, simplifico a ambos lados de la expresión, y esto me queda de esta manera. Simplificamos acá. Por definición, otra nota por acá. De esas propiedades sí les recomiendo que tomen nota, porque son muy importantes recordarlas. Como se darán cuenta, ya hemos trabajado con dos propiedades, ¿verdad? Exponenciales y una de logaritmo. La otra propiedad que tenemos acá me dice que un logaritmo de ángulo A y de base A va a ser igual siempre a 1. ¿Ok? Fundamentalmente. Y cuando tenemos dicha expresión que está elevado a un valor b, por definición, al simplificarlo, eso va a ser igual a su ángulo. ¿Ok? Son un par de propiedades que trabajamos anteriormente. Si tienen alguna duda, me van dejando las dudas por acá y las vamos revisando. Entonces, una vez definido esto, tengo 3x menos 1 igual a 1. Esto lo voy a escribir por acá. Y aquí ya lo que me queda hacer es básicamente un poquito de álgebra lineal. Voy a aplicar la regla de la suma. Voy a sumar 1 a ambos lados de igualdad, ¿verdad? Este 1 se me simplifica con este 1 que está acá. Aquí sumo y me va a quedar definido de esta manera. Entonces tengo 3x igual a 2. ¿Qué corresponde hacer en este caso? Bueno, misma propiedad. La única diferencia es que ahora el 3x se está multiplicando. ¿Qué debo hacer yo en este caso? Bueno, simplifico a ambos lados de la igualdad, 3 y 3, y ya lo que me queda hacer es entender que este 3 se divide con este 3, dándome un 1 como resultado. 1 por x es x, y el resultado viene definido como 2 tercios, o 2 sobre 3. Fíjense la cantidad de pasos que se deben hacer para llegar hasta ese punto. Por eso es muy importante tener ojo con los detalles en relación de cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios, porque muchas veces en este paso sobre todo, y eso lo digo por experiencia pura, podemos tender a confundir las expresiones, ¿ok? Sobre todo, fundamentalmente a la hora de simplificar. Esto se los digo por experiencia, de verdad. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Ok, vamos No, a... teacher. Ok, perfecto. Bueno, si están tomando nota de alguna manera, voy a darle un tiempo para que puedan tomar la nota. Y una vez estemos listos, avanzamos con otro ejercicio más antes de cambiar a exponenciales, ¿ok? En el caso de que a alguno le surja alguna duda o pregunta en base a lo que está en la pantalla, por favor, de verdad, déjenmelo saber. Que recuerden que estamos acá para resolver todo tipo de dudas que ustedes pueden tener durante las clases, ¿ok? Déjenme revisar algo acá rápido en relación al siguiente ejercicio. Ok, perfecto.
Ok, por aquí estoy escuchando, leyendo a alguien que tiene una duda en específico. Bueno, quizás tu duda va de acuerdo a una duda global. Ok, vamos a hacer un paréntesis acá en relación a lo que se conoce como las logarítmicas. Creo que lo mencioné al principio en relación de que las logarítmicas y las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales tienen una relación muy directa, muy estrecha, por así decirlo, tanto como lo puede tener la multiplicación y la división. ¿Por qué? Porque entre ellas existe algo que se conoce como que son inversamente proporcionales. Y la aplicación de las propiedades de esta normalmente a mí me generan este tipo de casos. Vamos a ver, principalmente de acuerdo a este ejercicio, podemos buscar otro más, pero vamos a ver cómo podemos encontrar una relación juntos en este caso. Vamos a enfocarnos en el momento en que se decidió o que se tuvo que usar dicha operación. Justo acá. ¿Ok? La forma en la que yo debo utilizar una expresión logarítmica, en este caso, viene completamente referenciada de la simplificación. ¿Por qué? Porque yo tengo esta función exponencial justo acá. Yo necesito encontrar el valor de x. Es lo mismo que cuando yo a veces sumo, resto, multiplico o divido para obtener ese valor de x. De la misma manera, yo voy a utilizar ecuaciones exponenciales o logarítmicas en dicho caso para hacerlo. Por aquí, Juan, en este caso, por definición, aquí ya todos copiaron, quiero borrar la pantalla para explicar. Ok, ¿qué caso puedo regresar cualquier cosa? Ok, Juan me dio permiso. Cualquier cosa, si alguien se molesta, es con Juan. Ok, entonces borro por acá y de la misma manera vamos a ver cómo funciona el cambio. Entonces, vamos a hablar de un cambio de variable, de exponenciales a logarítmicas y de logarítmicas a exponenciales, porque quiero que vean cómo se van a ver. En la forma exponencial, vamos a escribirlo como FE, tenemos expresiones de esta manera. Y va a ser igual a la X. Y esta forma también se puede representar de forma logarítmica, donde yo tengo el logaritmo de A, ¿verdad? Por Y va a ser igual a X. Y esto, mis amigos y amigas, va a ambos lados de la expresión. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ir desde exponencial a logarítmica y de logarítmica a exponencial, siempre y cuando yo respete las reglas que tengo acá. Vamos a ver otro caso. Digamos que yo tengo una exponencial de base numérica o de base 10 realmente, ¿verdad? Que va a estar reflejado de esta manera. Voy a tener un logaritmo de y, ya aquí no tengo una base porque los logaritmos se definen como valores de base y, de base 10, perdón, y esto va a ser igual a x. Y la última función que tengo acá, que es un exponencial de base e, los cuales aún no hemos trabajado, pero quiero que empecemos a verlos, porque los vamos a trabajar eventualmente. Tenemos un logaritmo natural distinto, ¿verdad? Que va a ser igual a x. ¿Ok? Cada uno de estos términos que tengo acá son los que a mí me permiten simplificar expresiones. ¿Ok? Expresiones de la siguiente manera. Vamos a decir que y va a ser igual de esta manera a, vamos a ver, 3 a la x. Y de la misma manera, esta expresión de y, o esta expresión que tengo acá, digamos que yo quiero obtener el valor de x, porque, bueno, lo necesito, no lo conozco y necesito determinarlo. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Bueno, fíjense, voy a aplicar la propiedad. Si yo tengo
3 a la x, pero yo quiero conocer x y yo sé cuál es y, aún no está definido, pero lo conozco. Ahora yo aplico la propiedad de la siguiente manera. Logaritmo. Mi base a. Sepamos que esto es igual a. Entonces, logaritmo de 3 de base y va a ser igual a x. Y una vez yo defina un valor de y, sea cual sea, que por ejemplo, vamos a decir que y es igual a 3. ¿Ok? El logaritmo que tiene una misma base en esta relación, por definición, va a ser igual a 1. Entonces, yo automáticamente definí que x va a ser igual a 1. Todo en base a este tipo de propiedades. ¿Ok? Me gustaría saber si esto aclaró la duda de Juan y bueno, de cualquier otro por aquí que tuviese la misma duda o, por ejemplo, le surgió alguna nueva duda. ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Bueno, por cuestiones de tiempo y agenda, voy a saltarme esperar a ver si alguien tiene alguna duda. Voy directamente con otro ejercicio. Y bueno, en base a este ejercicio, si alguno tiene dudas, lo vamos trabajando. Vamos a ver el próximo ejercicio que tenemos acá, 5 a la 5x, que va a ser dividido por 25x, y todo esto va a ser igual a 25. ¿Cómo yo represento esta expresión? Bueno, mismo caso. Tomemos en cuenta algo bien interesante acá. Tengo dos variables. Es un poco distinto a lo que trabajé en el ejercicio anterior, pero tengo que tratar de crear las mismas condiciones. Ahora, ¿cuáles van a ser las propiedades que vamos a utilizar acá? Los voy a ir anotando acá para empezar a armar rompecabezas. La primera propiedad es de la misma base cuando multiplicamos. La segunda propiedad es cuando dividimos. Y la tercera propiedad que va a estar implementada en este ejercicio es lo que se conoce como la potencia de una potencia. Estas son las propiedades que vamos a estar trabajando en este ejercicio en particular, ¿ok? Bueno, vamos a seguir en este caso. Ahora, lo primero que debemos hacer es encargarnos de básicamente cuál es la incomodidad, por así decirlo. En este caso, sí, power to power. En este caso, lo que vamos a tratar de resolver es este 25 a la x que tengo acá, que es el que me está causando mayores problemas. 25 a la x puede ser representado de muchas formas. Una de las formas de que yo lo puedo representar es de la siguiente manera. 5x por 5x. Y esto, a su vez, ya que tengo en la misma base, puedo escribirlo de esta manera. 5 a las 2x. ¿Ok? Por la propiedad número 1 que tengo acá. Una vez que yo defino eso, puedo reescribir mi expresión sabiendo eso. 5 a la 5x dividido por 5 a la 2x. Y esto va a ser igual a 25. Entonces, automáticamente, una vez que tengo este caso, yo lo que debo hacer acá es aplicar la segunda propiedad. Aplicando la segunda propiedad, tendríamos 5 por 5 a la 5x menos 3x. Y todo esto va a ser igual a 25. ¿Ok? De esta forma. Una vez que ya tengo definido este caso, tengo que encargarme aplicando nuevamente la primera propiedad. Tengo la misma base. Recordemos que cuando un término no está evaluado en ningún exponente, asumimos que ese exponente va a ser 1. Entonces tengo 5. Entonces 5 acá, 5x. Resolvemos primero aquí, importante. 2x del 1 acá más 1 igual a 25.
¿Ok? Entonces, de esta forma que yo puedo empezar a dar con mi resultado. ¿Cuál es mi resultado? Bueno, que ahora me tengo que encargar de este 25 que tengo justo acá. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, el 25, como apliqué en el caso anterior, puede ser escrito de esta manera. Como un 5 a la 2. Y tengo aquí 5 a la 2x más 1. Voy a hacer un poco más de espacio acá porque va a hacer falta. Y ahora aquí voy a aplicar la propiedad del logaritmo que describimos anteriormente. Tengo la misma base a ambos lados de la igualdad. Por definición, yo puedo aplicar un logaritmo de 5 y un logaritmo de 5 acá con el propósito de simplificar esta expresión con esta expresión y esta expresión con esta expresión, dándome únicamente que voy a conservar. ¿Por qué? Porque esto, chicos y chicas, va a ser igual a 1 y esto va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, automáticamente yo voy a tener un 2x más 1 igual a 2. Ya en este paso, lo que a mí me queda por hacer, y lo voy a escribir justo por acá, es aplicar las propiedades algebraicas, especialmente de álgebra lineal, para simplificar. Voy a restar primero el 1 a ambos lados de la igualdad. Se supone que esto debería ser restando a ambos lados de la igualdad. Y de esta manera tengo 2x igual a 1. Lo que me falta por hacer es dividir el 2 a ambos lados de la igualdad nuevamente. Divido 2 a ambos lados de la igualdad y como resultado final, x va a ser igual a 1/2. Siempre teniendo muchísimo cuidado de las propiedades y claro, ¿ok? De el orden de factores. ¿Qué debo hacer primero? ¿En qué me debo enfocar? Porque muchas veces cometemos errores de que, por ejemplo, un error muy común que se suele hacer, ¿verdad? Es simplificar el 5 a ambos lados de la igualdad. Puede ser que nos genere resultados, pero muchas veces eso hace que nuestra operación se complique un poco, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No. No, teacher. Bueno, si surge alguna duda, me dejan saber, lo escriben en el chat y podemos revisar cualquier ejercicio práctico. Ahora vamos a ver lo que se conoce como ecuaciones logarítmicas. ¿Ok? Así como tenemos multiplicaciones y divisiones, lo opuesto a una ecuación exponencial de cualquier tipo es una ecuación logarítmica. ¿Ok? Como vimos en una explicación de hace un momento, vamos a tener 3 tipos dependiendo del tipo de exponencial que vayamos a trabajar. En este caso voy a ir directamente a un ejercicio matemático, ¿verdad? De esta manera, que lo que me va a decir básicamente es lo siguiente. El logaritmo de 10x, esto va a ir entre paréntesis, más 5 menos 3, va a ser igual al logaritmo de x menos 5. ¿Ok? De la misma forma, el objetivo principal de este tipo de ecuaciones siempre es obtener el valor de nuestra variable. Llámese variable cualquier término que yo pueda venir definiendo acá. ¿Ok? Ese es mi objetivo y de eso es lo que nos vamos a encargar a la hora de resolver esto. Ahora, ¿qué es lo que yo debo tratar de hacer? Por cuestiones algebraicas, siempre es necesario agrupar términos similares para poder dar con su solución. ¿Por qué? Porque entre términos similares existen muchas propiedades que son las que nos van a ayudar a dar con la solución, realmente. Entonces, ¿qué hacemos acá?
Primero que todo voy a hacer dos cosas. Voy a sumar 3 a ambos lados de la igualdad. Primero que todo, para tener al logaritmo de 10x más 5 solo. Y en paralelo, voy a restar el logaritmo a ambos lados de igualdad. De este lado, me disculpa, no tengo espacio. Con el propósito de que ambos términos, ¿ok? Ambos valores se encuentren agrupados. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Una vez que tengo la ecuación lineal definida de esta manera, debo nuevamente recordarme de las propiedades. ¿Por qué? Porque las propiedades se aplican a ambos casos. Así como tenía propiedades exponenciales, también tengo propiedades logarítmicas, que realmente son muy parecidas. Una de ellas me dice que si yo tengo un logaritmo x restando con un logaritmo x de esta manera, por definición y por propiedad, yo voy a tener lo que se conoce como un logaritmo en relación con una división de sus ángulos. ¿Ok? Conociendo esta propiedad, de esta manera se aplica lo siguiente. Logaritmo de propiedad. Voy aquí a abrir un paréntesis. Y tengo 10x más 5, que va a dividir a x menos 5, y esto va a ser igual a 3. ¿Ok? De esta manera. Del paso anterior a este paso, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Ok. Bueno, como no tenemos preguntas de momento, vamos a recordar una de las propiedades que se explicaron previamente. Una de las formas exponenciales que vimos me dice que y, que es igual a x a la 10, tiene una relación directa con el logaritmo de y, que va a ser igual a x. ¿Por qué yo estoy recordando esto? Porque es exactamente lo que yo voy a necesitar para poder dar con la solución de mi problema. De la siguiente manera. Si yo tomo esta expresión, ¿verdad? Que yo tengo acá, yo la evalúo a ambos lados de la igualdad. Como tengo este exponente, yo puedo obtener exactamente la simplificación a ambos lados. Porque, de la misma manera que ocurre con los exponenciales, este logaritmo yo no lo puedo resolver a menos de que yo simplifique este logaritmo. Y la única manera de yo simplificar el logaritmo es utilizando una regla exponencial, una relación entre un logaritmo y un exponencial. Por esa razón, como les comenté en el ejercicio anterior, la relación que existe entre estos dos es realmente importante porque con uno simplifico el otro. ¿Okay? Y son las reglas matemáticas que voy a ir aplicando caso a caso para dar con el resultado, que se refiere a la simplificación y la obtención de mi variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué aplico acá? Básicamente, lo que yo tengo a ambos lados de este caso es una expresión simplificable. ¿Qué me dice dicha expresión? Por ejemplo, a este lado de la igualdad yo lo voy a elevar a un logaritmo a la 10, un exponencial a la 10. Vamos a utilizar una expresión a la 10. Básicamente lo que hago es evaluarlo o elevarlo, o sea, está convirtiéndose en un ángulo a la 10. Y cualquier logaritmo que está siendo evaluado a la 10 se simplifica.
Pero lo que yo hago a la izquierda, tengo que hacerlo a la derecha. Entonces, de la misma manera, aplico la propiedad para el 3. ¿Qué me deja esto? Bueno, me deja 10x más 5 dividido por x menos 5. Y esto va a ser igual a, aquí tengo 10 por 10 por 10. Eso va a ser igual a, bueno, 1000. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta de este paso? Puede ser un poquito engañoso a veces, pero quiero estar seguro de que lo tenemos bastante claro. De no ser así de momento, o si quieren dejar las dudas al final, adelante. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es aplicar propiedades. ¿Qué tipo de propiedades? Bueno, la primera es que yo necesito empezar a simplificar. Colocar variables y valores a ambos lados de la igualdad para obtener mi resultado. Lo primero que voy a hacer en este caso es que yo voy a multiplicar ambos términos por x menos 5. Con el propósito de que esta expresión simplifica esta expresión. Una vez que ya lo tengo, del lado derecho, lo que aplico es una propiedad distributiva. 1000 multiplica la x y el 1000 va a multiplicar al 5 negativo. Entonces tengo 10x más 5 va a ser igual a 1000x. Nos falta un 0. Menos 5000. Sigo aplicando propiedades. Ahora me voy a encargar del 5. De esta manera. ¿Ok? Recordemos que el propósito de esta expresión es básicamente resolverla. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer un trabajo más práctico. Sí, después puede ser un poco más confuso. Vamos a simplificar. Primero que todo, vamos a reordenar nuestra expresión, porque si nos damos cuenta, tenemos variables de un lado, tenemos dos variables a cada lado y valor numérico a cada lado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Voy a reordenar la expresión para tener variables de un lado y valores numéricos del otro lado. Entonces, voy a restar, voy a sumar 1000, 5000 y voy a restar 10. De esta manera. 10x. 10x simplifica mi 10x a mi izquierda y básicamente mi 5000 va a ser simplificado con mi otro 5000 acá. Reescribo la expresión y defino 5005 va a ser igual a, en este caso, 990x. Ahora justo acá, lo que voy a aplicar es dividir el 990 a ambos lados de la igualdad. Simplifico acá, de esta manera. Y x va a ser igual a 990. Y si no me equivoco, y voy a utilizar un poco la calculadora para esto, para tener un resultado, esta expresión es simplificable. Teacher, Sí, dígame. right now I don't have a notebook or anything. I'm trying to take a picture of the lesson, but my phone is shattered with pictures. So how can I like keep this on my device if my phone is not working and I don't have a notebook with me? Like, how can I annotate this? I want to write it down, but right now I don't have a pencil or a notebook. I always carry a notebook Ok, with me. creo que Right now I don't tengo have one. alguna...
Creo que podemos darte solución a ese pequeño detalle. Yo puedo guardar la imagen, puedo hacérselo llegar a la escuela y tratar de hacérsela llegar a todos de manera que tengan esta información. Thanks, teacher, for De being igual comprehensive. manera, en la plataforma creo que tenemos toda esta información. Y bueno, en cualquier caso, voy a tratar de, bueno, ya la guardé, voy a hacérsela llegar a los profesores para que se la traten de hacer llegar de la mejor manera posible. ¿Está bien? Okay, thanks, teacher, for your professionalism. I appreciate you. Thanks. No hay ningún problema. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok, vamos a ver, creo que me da tiempo de hacer uno más. De este tipo, vamos a hacerlo, va a ser un poco más simple, no vamos a tener números tan grandes. Y de esta manera, vamos a definirlo. Si pueden hacerlo, los que pueden tomar notas, o los que no, realmente si van viendo cómo pueden resolverlo, por favor traten de hacerlo, de manera de que así vamos a practicar un poco esto. Entonces, justo acá, del lado izquierdo, ya automáticamente diviso una propiedad. ¿Ok? ¿Cuál es la propiedad? Bueno, la propiedad de la división, que me dice lo siguiente.